¿Cómo están, amigos de NSE? Bienvenidos una vez más esta semana a este espacio de Hacer el Encuentro con Dios. El equipo de NSE Perú, aquí, esta vez desde Arequipa, comparte con ustedes este espacio con mucho gusto, con mucha alegría. Un saludo cordial a todos los amigos de la familia de NSE en distintas ciudades, países, donde está trabajando NSE y luego también a través de Internet, el buen uso de la tecnología, llegando a tantos otros lugares. Un saludo especial y cordial para todos ustedes. Les saludamos a nombre de todo el equipo y esta vez nos viene acompañando también ya hace algunos programas como una pequeña serie sobre la gracia, diríamos, muy interesante porque es realmente un tema muy profundo, pero nos ayuda mucho las explicaciones y ejemplos que nos hace. Quiero saludar nuevamente al padre Pierre Martínez Valencia, que otra vez viene por aquí. Padre, nuevamente, bienvenido. Hernán, buenos días con ustedes, con toda la familia de NSE, para compartir nuestras vivencias, nuestro amor a Jesucristo y la posibilidad de predicar el Evangelio, ¿no? En estos foros tan lindos como es la televisión, como es la radio. Internet, muchas gracias, padre. Recordaba el programa anterior que la gracia había sido incluso motivo de concilios y históricamente todo un misterio. A veces hay que profundizar, entrar. Ha habido incluso escuelas, no es fácil para quizá el católico normal, digamos, ¿no? Pero es importante porque precisamente aquí vienen errores, modos de vida, concepciones, y vamos a seguir hablando hoy de la gracia actual, nos decía, pero quizá podemos recapitular un poquito para adentrarnos en esto. Sí, es cierto lo que dices tú, porque en principio toda la fe, no solamente el tema de la gracia está incluida en eso, pero toda la fe ha sido dada por Jesucristo, o sea, a eso se le llama la revelación de Dios, ¿no? Esa revelación de Dios es recibida por los cristianos y los cristianos asimilan, razonan y reflexionan sobre ella. Por eso es que hay un crecimiento en la doctrina, ¿no? Y ese crecimiento en la fe, ese crecimiento en lo revelado, no es porque sea extensivo, o sea, no se ha hecho extenso a muchas cosas, o sea, lo que Dios nos ha dado a conocer, nos lo dio a conocer. Y los cristianos no afirmamos nada más de lo que Dios nos ha dado a conocer, si no sería también temeridad, ¿cierto? Pero lo que hacemos los cristianos es reflexionar e introducirnos y profundizar. Y entonces el crecimiento de la fe es un crecimiento no extensivo, sino intensivo, ¿no? O sea, vamos profundizando, vamos adentrándonos cada vez más en los misterios, y si bien no vamos a poder llegar a entenderlos totalmente, lo que se llama la comprensión, ¿no? del misterio de la fe, sin embargo, podemos sí razonar, profundizar, reflexionar y tener un conocimiento más profundo cada vez acerca de esto, ¿no? Es decir, no va a haber cosas nuevas, que la misma Biblia habla, ¿no? Si Claro, alguien viniese diciéndoles cosas nuevas, claro, es el anticristo. es lo que dice San Pablo: si alguno predicase un evangelio distinto al que se les ha predicado, sea anatema. Si yo mismo predicase un evangelio distinto, sea anatema. El evangelio ya está predicado, la revelación terminó con la muerte del último apóstol. Ahora el evangelio tiene que ser reflexionado, y entonces este tema de la gracia es uno de los tantos temas que la Iglesia ha ido reflexionando, ¿no? La patrística, los grandes autores eclesiásticos, ¿no? La escolástica, pero también los autores modernos, teólogos, digamos, modernos de la Iglesia, han ido reflexionando acerca de este tema tan grande, tan apasionante, también tan difícil, no solamente de entender, sino también difícil para poder razonarlo así nomás, porque aquí se conjugan dos elementos importantes que evidentemente Dios los ha respetado. Uno que es lo sobrenatural, ¿no? La vida de la gracia y demás, y otro que es la libertad del ser humano, que Dios la va a respetar y va a cuidar nuestra libertad. Y entonces han aparecido un montón, como decías tú, un montón de posibles soluciones, pero que en realidad eran errores, ¿no? Entonces tenemos en la historia de la Iglesia y hasta ahora, ¿no?, ciertas posturas que se manifiestan como posturas heterodoxas, o sea, posturas que no están en orden a la verdad, ¿no?, a la línea de la revelación que Dios nos ha manifestado y a lo que nos muestra la Sagrada Escritura. Y después, no solamente eso, sino a lo que ya el magisterio, porque esto es una cosa importante, el magisterio justamente sirve para eso, ¿no? Porque tal vez pueden haber muchas propuestas para tratar de solucionar estos problemas, pero el magisterio, que justamente tiene la capacidad, ¿no?, ese don que viene del Espíritu Santo, de poder confirmar a los hermanos en la fe y de poder mostrarles, ¿no?, la doctrina segura. El magisterio ya ha manifestado muchas cosas frente a este tema de la gracia, ¿no? Y tenemos un montón de concilios, pero evidentemente el concilio más
notorio, ¿no? más profuso también en este tema, a consecuencia de una herejía que estaba muy fuerte y que justamente destruía la libertad humana, o sea, la relegaba a la libertad humana como si fuera solamente la concupiscencia, era la doctrina luterana. Entonces el Concilio de Trento es un concilio que habla profundamente sobre y que da además puntos bien claros acerca de lo que es la gracia de Dios, con aquello que se llama doctrina de la justificación, ¿no? Que hemos hablado también las otras veces con esto. Entonces sí, es cierto, la Iglesia tiene que ir trabajando, tiene que ir meditando, tiene que ir reflexionando y cada vez se va aprendiendo más. Cada vez se va aprendiendo más acerca de este tema tan lindo o de estos temas que son los misterios de nuestra fe. Usted está abriendo como horizontes como para irse y ya podrían salir más temas y secuencias de temas. Pero me viene uno que es personal también, quizá algún amigo de NS también se lo plantea, como haciendo eco a alguna encíclica de San Juan Pablo II, Fides et Ratio. Padre, la misma escritura no habla a veces de la necedad y ya como que uno si lee quizá por encima, le puede parecer que la razón es sospechosa a veces y se opone a la fe. Mismo Lutero, no sé si algún momento como que menospreció, por no decir otra palabra, a la razón y se pone en la fe. Es un drama, ¿no? Pero cuando hablamos tan como cuestiones muy intelectuales de la fe, por un lado da gusto, porque nuestra fe es muy razonable, no hay actualmente otra religión que ensalce tanto la razón, pero a veces el término medio, ¿no? ¿En qué punto esa razón para servir a la fe? Sí, mira, el cardenal Ratzinger en ese tiempo, en ese libro que escribió, Introducción al Cristianismo, dice cosas de la fe bastante lindas, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que la fe ciertamente siempre va a ser un salto, ¿no? Siempre va a ser un salto que no es al vacío, sino es un salto a las manos misericordiosas de Dios. Pero es siempre ir hacia algo que no conoces, hacia algo desconocido, hacia algo que no puedes llegar a captar con tus sentidos. La ciencia, por el contrario, se encarga de conocer y de juzgar de manera recta, científica, con procedimientos bien rigurosos, las cosas que vemos, pero no lo que no vemos. Y la fe es de las cosas que no vemos. Entonces, siempre se va a dar un salto, ¿no? O sea, para la fe siempre va a haber un salto. Igual, la racionalidad, por ejemplo, que Santo Tomás de Aquino plantea para la fe es muy importante y creo que da puntos bien claros para poder entender cómo es nuestra fe. Primero, la primera cosa que tenemos que decir es que la fe es de lo que no vemos. De non visum, dice Santo Tomás. O sea, de las cosas, lo que no vemos, lo creemos. ¿Lo podemos creer o no? Por tanto, siempre va a ser un acto libre. Lo que vemos ya no nos da posibilidad de hacer libertad, ¿no? Nosotros, digamos, vemos determinadas cosas, vemos determinados colores. El color que yo tengo de mi sotana es algo que, digamos, yo no puedo andar diciendo, soy libre de creer que el color es negro. El color en realidad es azul o es amarillo, ¿me entiendes? O sea, yo no tengo ya libertad. Ahora, yo podría proclamar, ¿no? A viva voz, como hace hoy día la libertad de expresión, mi sotana es de color amarillo, ¿me entiendes? Pero eso me lo puedes respetar, pero es una necedad, ¿me entiendes? O sea, frente a eso no tenemos libertad. Frente a la verdad, la inteligencia cae. Cadit, dice Santo Tomás. O sea, la inteligencia va digamos, a posarse en la verdad, reposa, descansa en la verdad. La verdad es el bien de la inteligencia, dice Santo Tomás, ¿ya? Entonces, eso es una cosa linda. Entonces, pero frente a las cosas que no vemos, entonces tiene que plantearse otra manera de conocer. Y esa manera de conocer es la credibilidad, ¿ya? Entonces, hay credibilidad humana, credibilidad inclusive científica. Por ejemplo, ni tú ni yo hemos visto un átomo. Así es. O sea, nosotros hemos leído del átomo, hemos visto de qué se compone el átomo, cuáles son los elementos del átomo, pero ninguno de los dos ha tenido lo suficiente, o sea, el instrumento para poder ver un átomo. Entonces, ¿a qué hacemos uso? ¿A qué hacemos recurso? Le creemos al científico que nos habla de los átomos. Nosotros no sabemos, por ejemplo, cuánta es la valencia, o sea, creemos, no hemos hecho el procedimiento, no hemos hecho digamos, el peso, ¿cierto? No sabemos cuál es la valencia del oro o la valencia, no sé, de la plata, pero nosotros vemos en la tabla periódica cuál es su valencia, ¿cierto? Cuál es, bueno, todo eso, todo lo que nos dicen, por ejemplo, estos científicos, ciertas reglas, ciertas cosas, no las conocemos, las creemos, ¿no? O sea que hasta en la ciencia hacemos uso
de la credibilidad. El agua, H2O. Claro. ¿Quién de nosotros se pone a...? Por supuesto, entonces son actos de credibilidad, pero es más, eso es tan cotidiano. Así es. Tú cuando te tomas el vehículo de transporte que te dice, voy al centro, ¿no? El cobrador te dice, voy al centro, tú le crees y tú te tomas el carro y no es que te pones a pensar, ¿me dirá la verdad? No me dirá. Tú le crees. O no me pongo a ver su licencia del Por conductor. supuesto. Supongo, creo que Claro, la tiene. claro, o sea, y además, bueno, pero tú haces caso, ¿no? Tú no viste el momento de tu parto, o sea, cuando te dieron a luz, no viste que, digamos, tal persona es tu mamá y tal persona es tu papá, no los viste, pero tú les crees, o sea, no tienes conciencia en ese momento, pero son actos de credibilidad humana. La credibilidad parte de una verdad que se nos dice, a la cual no llegamos a verla, a captarla con la inteligencia ni con los sentidos, pero hacemos caso a quien nos las dice, porque esa persona que nos las dice es alguien fidedigno, alguien creíble, ¿no? Entonces, así como se da en el plano humano, también se da en el plano sobrenatural, sabiendo de que Dios no se equivoca y no quiere nuestro mal y no nos miente, entonces nosotros hacemos caso a lo que Dios nos enseña y creemos fielmente, ¿ves? Por eso se llama fieles cristianos, ¿no? Creemos fielmente lo que Dios nos ha enseñado. Eso es lo que hace, lo que podríamos decir es la psicología de nuestra fe. Qué bello, ¿no? ¿eh? Es un acto libre porque tú no lo ves. O sea, si tú vieras la Trinidad, no habría fe, habría ya visión. Es lo que pasa en el cielo. Los que están en el cielo ya no tienen fe. Ven a Dios uno y trino. Los que están, digamos, bueno, nosotros hacemos acto de fe. Nosotros no vemos lo sobrenatural, eso queda invisible a nuestros ojos. No vemos a Jesús en la Eucaristía, pero hacemos caso a quien nos ha dicho, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces, eso es un acto de credibilidad. Es un salto, el Papa, ¿ves? El Papa Benedicto, es un salto que hacemos. Pero ese salto, y eso también es importantísimo, Santo Tomás de Aquino lo dice, ese salto no es un salto irracional. Porque la fe nunca se va a oponer a la recta razón. O sea, los datos de fe que tenemos pueden aparentar ser a veces incongruentes o tal vez contrastantes con ciertas cosas. Por ejemplo, decir que Jesús nació de una mujer que es madre y virgen. ¿Cómo puede ser madre y virgen? Dios es uno, pero en realidad es trino. ¿Cómo puede ser que Dios sea uno y trino? Jesús es uno, pero resulta que es divino y humano. ¿Cómo puede darse esta situación? O sea, hay aparentes contradicciones, pero cuando tú empiezas a profundizar en la fe, te vas dando cuenta, lo más importante, o sea, es que no es contradictorio la razón. Ahora, que llegues a entenderlo totalmente, no se puede porque es un misterio infinito. Pero no quiere decir que no sea digamos, que esto sea contrario a la razón, que esto vaya contra la racionalidad. Por eso la fe hay que razonarla, ¿no? Y de esto se ocupa la teología. Por supuesto, esto es bellísimo, padre, porque es lógico. Yo creo que cautiva lo explicable que es nuestra fe, a pesar que algunas pueden ser muy profundas, ¿no? Pero, claro. Y es como muy de la dignidad de la persona. Sí. ¿no? San Agustín, son esas frases de San Agustín que parecen, digamos, gritos de victoria, ¿no? Creo para entender y entiendo para creer, ¿no? O sea, está ahí todo, creo, ¿no? Ahí se dice todo, ¿no? Dios nos ha dado la inteligencia para razonar. La fe no va en contra de la razón. Y esto es curioso porque algunos hermanos, ya nos toca ir a una pausa, hermanos separados del catolicismo, creyentes en Cristo, pero muchas veces atacan la razón, ¿no? Y es como un fideísmo seco y no hay diálogo incluso. Ese es el problema del protestantismo, ¿no? Y el Papa Benedicto XVI lo dice muy bien en la encíclica de la fe, ¿no? La encíclica que habló de la fe, en donde dice que hay una fe que se considera la fe fiducial o la fe confianza, ¿no? Los protestantes han perdido esta racionalidad de la fe para quedarse solamente en la fe confianza, ¿no? Que también de alguna manera nosotros la tenemos cuando hablamos de la confianza en la providencia de Dios, de la confianza en Dios que hace las cosas con número, peso y medida y demás, pero está en un segundo momento. La primera cosa es el acto de fe, que es saber con la inteligencia y afirmar, porque el acto de fe es un acto de la voluntad, afirmar con certeza, con seguridad, que Dios me ha revelado estas cosas, que estas cosas son verdad, y seguirlas, ¿no? Entonces, es la segunda manera, es el segundo momento de la fe. El primer momento es, claro, el dato de fe que viene, ¿no? La verdad que se te revela. Y el segundo acto es el acto de la libertad, es el acto humano, en donde tú aceptas lo que Dios te ha dicho, lo que Dios te ha enseñado, porque tú podrías rechazarlo. Como es algo que no ves,
Frente a las cosas que ves no puedes rechazar. Si rechazas, bueno, como dijimos antes, ¿no? Estás cayendo en necedades. Pero las cosas que no las ves, las cosas que no las captas directamente, o las crees o no las crees. Y entonces ahí se da el acto de fe. Y ahí se da también la gracia de Dios, que es una gracia que opera en nosotros para que asintamos la fe. Porque sin demasiados argumentos, yo te aseguro, de niños o las personas que se convierten, sin demasiados argumentos, o sea, tienen un impulso especial y su libertad, con toda esa capacidad que tienen humana, aceptan la fe, ¿no? Los que se convierten, por ejemplo, una pequeña cosa, algún elemento, alguna situación, alguna oración, pero hay algo que los movió y su voluntad determina creer en esto y creer con toda su disposición. Entonces, es un acto libre, por eso la fe no es como el acto científico es un acto intelectual, el acto de fe es un acto libre, porque te viene la verdad, captas la verdad, la razonas, pero el acto de la libertad, como no llegas a ver esa verdad, porque no la llegas a captar con tus sentidos, no la llegas a captar con tu inteligencia, es invisible a ti, pero por la autoridad de quien te lo dice, tú la aceptas, ¿no? Bellísimo, bellísimo. Sí. Esto es, la introducción nos ha demorado el primer bloque, nuestro productor nos perdonará, pero creo que nos ha ayudado mucho. Padre, le invito a la primera pausa para ya, usted mismo lo ha dicho, entrar nuevamente a la gracia, que es parte, digamos, de lo que nuestra fe estudia, y está en cosas sencillas y nos va a enseñar. Le esperamos para el siguiente bloque. Perfecto. A los amigos de NSE, no se muevan, que continuamos con el Padre Pierre Martínez, nuestro invitado de hoy, hablando acerca de la gracia. Enseguida continuamos. Continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. ¿Qué es la gracia para nosotros? ¿Cómo opera? ¿Cuáles son sus consecuencias en nosotros, en nuestra vida? De eso nos ha venido hablando el Padre Pierre Martínez, nuestro invitado de hoy en otros programas, y hoy de modo especial también vamos a entrar a hablar acerca de las gracias actuales. Vamos a ver esas distinciones. Le saludamos al Padre, bienvenido nuevamente, gracias por la introducción anterior. Y Padre, ¿cómo seguimos? ¿Cómo concluimos también esta introducción? Sí, Hernán. Mira, entonces habíamos hablado acerca de cómo el hombre obra, ¿no? Obra frente a los datos de la fe, ¿sí? Pero para esos datos de la fe, para aceptarlos, la Iglesia nos ha dicho que necesitamos de una gracia de Dios. O sea que esto es muy importante, ¿no? Porque acuérdate que justamente hablábamos al inicio de que han habido errores. Y uno de esos errores era el pelagianismo, que enseñaba de que tú alcanzabas la vida eterna sin necesidad de la gracia. Tú por tus propias fuerzas llegabas a la vida eterna. Y cuando la Iglesia fustigó al pelagianismo, San Agustín es raudo con esto, resulta que viene el semipelagianismo, de algunos que como que bajaban un poco el tema del decir con la fuerza del hombre, pero claro, estaba siempre la cuestión de la libertad humana. Entonces el hombre tiene que usar su libertad. Entonces, ¿qué pasa? Decían ellos, tú, bueno, está bien, recibes la fe, pero tu libertad es la que la acepta, solita, sin necesidad de otra cosa. Entonces camina la gracia de Dios y camina tu libertad y va andando así. Y la Iglesia dice, tampoco es así. Todo es gracia, todo es don, todo es regalo de Dios. Inclusive el aceptar la fe, el Concilio de Trento es clarísimo, inclusive el aceptar la fe y el disponernos a la fe. O sea, tú piensas, ¿no? O sea, una persona que aún no tiene fe, pero que en cuanto recibiese la fe, la aceptase, hasta eso está movido por la gracia. Entonces uno dice, ¿y la libertad? Está la libertad, porque Santo Tomás explica muy lindo esto, ¿no? Dios mueve de manera física a las causas físicas. Yo, por ejemplo, este vaso lo muevo físicamente, ¿cierto? Porque la naturaleza de este vaso es ser solamente un ser físico. Pero los seres espirituales, que son libres, los mueve libremente. O sea, mueve su libertad. Para que ellos, no sea por opresión, no sea por disgusto, no sea por coacción, sino que sea por libertad y buena disposición, que acepten o que generen o que hagan determinada cosa. Qué delicadeza. O sea, es justamente, a ver,
digamos, claro, también esto dice Santo Tomás, nosotros nunca movemos a alguien desde adentro, siempre lo movemos desde afuera. Pero tu mamá te dice, ¿no? Digamos, le dice al niño, digámoslo así, ¿no? Hijito, levántate, hijito, arma tu camita, tiende tu cama, ordena tu cuarto. Y ese mandato que hace su mamá es un mandato a la libertad del niño, ¿me entiendes? Entonces, el niño puede desobedecerla, pero qué mal que queda si la desobedece a su mamá, ¿no? Lo conveniente, lo bueno, lo óptimo es que obedezca. Entonces, cuando se mueve a obedecer el niño, su madre lo está moviendo a este niño, ¿cierto? Claro, desde afuera, en el caso de la mamá, lo está moviendo desde afuera con su palabra, con su mandato, y pero el niño libremente está haciendo el acto, no está haciendo el acto, digamos, ¿cómo podemos decir? Coactado, ¿no? Sí. Coactado, no es así. En el caso de Dios, no mueve desde afuera, mueve desde adentro, porque Dios es el dueño del alma. Entonces Dios entra en el alma, y Dios la mueve al alma, al punto tal de que el alma libremente acepta lo que Dios quiere, ¿no? Creo que se entiende con la palabra de Jesús en el Evangelio de San Juan, cuando habla de la cruz, cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí, ¿no? Esa atracción no es una atracción energética, ¿no? Física, coactiva, ¿no? Repesora, sino que es una atracción libre por el amor. El amor atrae. ¿Cómo no le voy a hacer caso? ¿Cómo no voy a hacer una cosa así si tanto me ama? O sea, la respuesta del hombre, ¿no? Pero desde adentro. Es una fuerza que Dios da desde adentro. Entonces, aquí ya empezamos a distinguir, ¿no? Distintos modos de gracia de Dios, ¿ya? La primera gracia de la que podemos hablar es de esta inicial. Para que una persona se convierta, tiene que haber una gracia. O sea que antes de los sacramentos ya hay una gracia. Porque la gracia podemos dividirla de distintas maneras. O sea, en la Sagrada Escritura nos la plantea así nuestro Señor. Existe una gracia que es la llamada gracia habitual, de la que hemos hablado, ¿cierto? Los programas pasados, que Dios a partir del bautismo da y que se genera en nosotros y que Santo Tomás dice que es una cualidad, ¿cierto? Una cualidad en nosotros que no cambia nuestra naturaleza, sino que la limpia y la eleva, ¿cierto? Pero es algo que se mantiene en nosotros, la gracia habitual viene a ser una virtud nuestra, ¿cierto? Viene de Dios, nos la da a nosotros y nosotros empezamos a tener de manera, digamos, vivimos con ella, ¿no? Empezamos a vivir con ella. Y ella nos lleva a las obras de la gracia también, ¿no? Entonces, la primera gracia es la gracia habitual, esa gracia que viene a nosotros, ¿cierto? Es una virtud que tenemos nosotros, Dios la ha dado, y que nos lleva a vivir en unión con Dios, a que Dios habite en nosotros, ¿sí? Y que haga morada en nosotros, ¿sí? Pero también antes, y la Iglesia eso lo dice en el Concilio de Trento, antes de ya tener esta gracia, o sea, antes de recibir inclusive el bautismo, ha recibido una gracia, pero no una gracia habitual, ¿ya? O sea, no una cualidad entitativa, sino es una gracia, ¡pum!, en este momento, es una luz en ese momento, una fuerza en ese momento, que Dios da al alma para que cambie, para que se convierta, para que acepte la fe, ¿no? O sea, entonces esto es muy bonito porque nos permite ver cómo Dios con su gracia precede, nos acompaña, ¿no? Entonces, la gracia antes entonces de la conversión, para que haya conversión tiene que haber una gracia, ¿ya? Y eso viene de Cristo, es otro elemento más que es importante decirlo, porque como también dijimos en programas pasados, la gracia viene de Cristo. Santo Tomás divide 3 gracias en Cristo. La gracia de unión, o sea, la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana, ¿sí? Esa unión hipostática recibe, digamos, la naturaleza humana una gracia, o sea, un don, fue un regalo, ¿cierto? A la naturaleza humana de Jesús, Dios le dio un don. A ese don se le llama la gracia de Dios, ¿no? Es un don por el cual se ha unido, ¿no? La gracia de unión se llama esto. Otra gracia que es la gracia personal de Cristo, o sea, la gracia que tiene Cristo en cuanto a su naturaleza humana. O sea, Cristo en cuanto hombre, lleno de gracia está, lleno de gracia de parte de Dios, ¿sí? Y después está la gracia capital de Cristo, porque Cristo es el que da las gracias, es el único que da las gracias. O sea, toda gracia que recibe un católico, un no católico, un no creyente, todo aquel que recibe gracias, las recibe única y exclusivamente de Jesucristo. Él tiene la gracia capital. Ahora,
esas gracias, como gracias se puede entender por muchas cosas, se pueden decir, ¿no? Son esas gracias actuales, por ejemplo, la gracia antes de la conversión, la gracia que dispone el alma para la conversión, la gracia que hace aceptar al hombre, ¿cierto? Esa gracia que lleva al hombre a que libremente acepte la fe, y después la gracia que cuando ya acepta la fe, recibe el bautismo, esa gracia habitual, ¿no? Entonces esa cualidad entitativa que está presente todo el tiempo en el hombre. Pero la gracia actual se llama actual porque son actos. Ahora está, pero después no puede no estar. De hecho, ¿cuántas personas hay que aún así, mira, reciben la gracia actual y la rechazan y no se convierten? Wow. ¿No? De hecho, esa poesía de Lope de Vega, ¿no? Que dice, ¿qué amistad, qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te llama, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras, ¿no? O sea, es el amor de Dios que está tocándote la puerta constantemente. La gracia de Dios, ¿ves? Son actos concretos que Dios hace donde visita tu alma, donde quiere tu alma. Lope de Vega después dice, ¿no? No me acuerdo exactamente el texto, pero dice, cuántas veces yo me decía a mí mismo, ¿no? Ábrele, ¿no? Asómate ahora a la ventana, que mira que es el Señor quien llama porfía. Y yo cuántas veces, ¿no? Repetía, mañana le abriremos, para lo mismo responder mañana. O sea, el hombre puede no contestar, ¿no? O sea, por eso es que se mantiene la libertad. Dios te puede atraer, te puede tocar con dulzura a la puerta, te puede invitar al reino, como decía Jesucristo, ¿no? en su tiempo, pero tú puedes no aceptar. O tú puedes aceptar y después retirarte. O sea, tu libertad se mantiene, eso es muy importante decirlo. Pero encontramos entonces gracias actuales, que son esas gracias pequeñitas, ¿no? Que nos hacen, primero podemos decir, nos hacen disponer a la vida cristiana, disponer a la fe, pero también nos hacen crecer. Por ejemplo, ¿cuántas gracias habremos recibido nosotros cuando se trata de la oración? ¿Cuántas veces, por ejemplo, una persona que reza, una persona que lee la Biblia, una persona, bueno, en determinado momento está rezando, está leyendo algún texto bíblico y se le prende el foquito? Ah, el Señor me quiso decir esto. Ahora luz, ¿no? Una entiendo. inspiración. Claro, son gracias actuales, gracias concretas que Dios nos da para nuestro crecimiento espiritual. Son gracias actuales, ¿no? Santo Tomás divide las gracias en gracias operantes y cooperantes. Y vamos a tratar de entenderlo fácilmente, ¿no? Cuando una acción esté realizada por dos personas, una hace del agente principal y otro del que le ayuda, ¿cierto? Entonces, la gracia operante es la gracia en donde Dios ejerce su influjo de manera principal y el hombre se muestra como instrumento de la gracia, ¿ya? La gracia entonces de Dios opera, la gracia de Dios es operante primero en nuestra vida cristiana. Pero también la gracia es cooperante, porque nuestra vida cristiana va creciendo y Dios va acompañando y nos va ayudando y nos va dando cierta fuerza para que nosotros obremos el bien, trabajemos en la santidad, hagamos oración, hagamos penitencia. Entonces la gracia coopera también con nosotros. O sea que la gracia opera desde el principio infundiéndonos, dándonos fuerza. Durante la vida cristiana la gracia va acompañándonos y va dándonos más fuerza, más posibilidad de crecer, ¿no? Nos va inspirando más, nos va acompañando, ¿no? Para que nuestra obra, o sea, lo que se dice en la ordenación sacerdotal, ¿no? Que Dios termine la obra que ha empezado en ti. Dios termina porque Dios te coopera en la obra, ¿no? Pero en realidad podemos decir que esa es obra de Dios, ¿ya? Está también, por supuesto, tu libertad, que está colaborando, que está aceptando, ¿cierto? Pero inclusive para la aceptación de tu libertad hay una gracia de Dios. Todo es gracia. Todo es gracia, por eso todo es gracia. Para la fe católica todo es gracia. Y sin Dios no se daría ninguna posibilidad de gracia, ni de vida cristiana, ni de vida eterna, ni de vida sobrenatural, ni nada, ¿no? Ni nada. Bueno, esas son entonces las primeras distinciones que podemos hacer de la gracia de Dios. Gracia actual, que Dios la da, que nos la puede dar a nosotros en cualquier momento. San Ignacio de Loyola dice, Dios es dueño, ¿no? Y entra a la casa cuando quiere. El dueño de casa, como es su casa, entra a la casa cuando quiere.
El diablo no. El diablo no puede entrar en nuestra casa. El diablo, para tentarnos, nos tienta con los sentidos, con la imaginación, siempre con la sensibilidad, siempre de manera externa, como te dije antes. Nunca una criatura puede desde el interior del corazón hacer algo. Siempre es externo, siempre utiliza algo, ya sea sentidos externos, ya sea sentidos internos. En cambio, Dios entra al alma, como el dueño entra a su casa. Entonces Él es donde ahí deja la gracia, deja el consuelo, ¿no? San Ignacio de Loyola, cuando habla, por ejemplo, de la desolación, de la consolación, cuando habla del consuelo espiritual, esas son gracias, ¿no? Dice, dice en las reglas de discernimiento de espíritus de los ejercicios espirituales, ¿no? Hablo de consolación a aquella actividad, aquel impulso, pero también aquella condición que tiene el alma, en donde Dios la mueve, ¿no? Primero a la alegría de estar con Dios, pero también a las lágrimas de contrición. Y también mueve al alma, dice, a toda leticia, a toda alegría, ¿no? A todo consuelo. Y llamo consolación a todo crecimiento de fe, esperanza y caridad. O sea, está hablando de gracias actuales por las cuales el alma crece, ¿no? Muy lindo lo que se dice de San Felipe Neri, por ejemplo, de su crecimiento espiritual, que era también milagroso, ¿no? Dice que San Felipe Neri tuvo en un momento una gracia tan especial de amor a Jesucristo que se le creció el corazón, sí, y le rompió 2 costillas. Sí, sí, así es. Entonces, imagínate, pues, son gracias que redundan también como milagro, por supuesto, en la misma sensibilidad. San Francisco Javier, que tenía el pecho ardiendo y su sí, camisa sí. se estaba claro. deshecha. ¿Sí? Bueno, son gracias, ¿no? Son gracias especiales que Dios da a determinadas almas, ¿no? Están esas gracias. Y después podemos hablar de las gracias gratis datas, ¿no? Que son aquellas gracias que también se las conoce como carismas, ¿cierto? De las cuales San Pablo nos ha hablado y la Iglesia siempre ha hablado, ¿no? Las gracias, por ejemplo, que son en función de otros. Santo Tomás también va a explicar muy bien, porque así como tiene que haber una gracia para lo sobrenatural, tiene que haber una gracia para vivir en lo sobrenatural, tiene que haber una gracia para no caer en pecado, tiene que haber una gracia para mantenerse en firme, para luchar contra la tentación, tiene que haber una gracia para alcanzar la vida eterna, la llamada gracia de la perseverancia final. Es una gracia para alcanzar la vida eterna. Todos tenemos que pedirla todos los días, la gracia de la perseverancia final. Porque por más que vivamos en gracia, es distinta la gracia habitual a esa gracia especial de la vida eterna, que Dios se la concede a quien quiere, ¿no? Entonces, estas gracias podemos ya distinguirlas así. Pero también, nosotros no somos islas. Nosotros nacimos en la Iglesia. Y la Iglesia es la comunidad de cristianos, es la familia de Dios, es el pueblo cristiano. Y entonces Dios ha querido, así lo ha dispuesto, eso es el orden que Dios ha dispuesto, ha querido que unos ayudemos a otros, que unos seamos instrumentos de otros. Así como la Virgen María fue instrumento para aportar el cuerpo sacrosantísimo de nuestro Señor, así como el cuerpo de Jesucristo fue su instrumento para la pasión, así como los apóstoles son instrumento, ¿no? Así dice Ananías, el que lo va con mucho miedo, fue a verlo a San Pablo, ¿no? Escuchó de Dios: Señor, yo sé que está persiguiendo cristianos y se los va a llevar a Jerusalén. Y le dice Dios: he elegido, he separado a este instrumento, ¿no? Como instrumento. Entonces Dios tiene seres humanos, personas, que las toma como instrumento, ¿no? Me acuerdo mucho, hace no mucho tiempo vi un reportaje a una mujer, no me acuerdo muy bien el nombre, creo que se veía Sandoval, una chica que habla acerca del... Padre, sí. me permite, vamos a dejarle con el dulce a los oyentes y televidentes con este ejemplo para que va a aterrizar sobre la gracia. Y vamos a seguir, que nos toca ya el último bloque. Es una lástima porque está precioso todo lo que nos comenta de nuestra fe, toda esta riqueza. Le invito a la pausa y este ejemplo que tiene. ¿Le parece? Perfecto. A los amigos de NC también brevísima pausa y enseguida continuamos con este tema de la gracia. Usted tiene la gracia para seguir viendo ahora el siguiente bloque, todo de gracia, aquí en NS y hacer el encuentro con Dios. No se muevan, que enseguida continuamos. Continuamos ya con la parte final de Hacer el Encuentro con Dios. Nos acompaña en esta secuencia sobre la gracia y con gracia también el Padre
Pierre Martínez Valencia, que le agradecemos nuevamente que comparta todo esto que la iglesia nos da, nos enseña, con todos los amigos de NC Padre. Nuevamente, muchas gracias. Hernán, para mí no es solamente un placer, sino es una obligación estar con ustedes, una obligación de caridad, porque evidentemente Dios lo que nos ha dado lo tenemos que transmitir, ¿no? Y hablábamos de ser instrumentos, ¿no? Así es. Todos somos instrumentos Así es. de la caridad de Dios, de la misericordia de Dios, del amor dulcísimo de Jesucristo. Todos ¿sí? tenemos que ser eso, es nuestra vocación. por supuesto. Padre, nos dejó con un ejemplo Sí, en la boca. Sí, es el ejemplo de una joven que estaba muy metida en cuestiones de abortos y que inclusive había trabajado en una clínica abortiva, estaba muy mal, ¿no? La chica, me parece que se apellida Sandoval, Patricia Sandoval, ¿no? Esta joven dice que se encontraba muy mal, ya casi al punto del suicidio, drogada, qué sé yo, y de repente dice que una mesera, o sea, se había quedado a dormir en una plaza y de repente parece una cafetería, una mesera sale, dice, ¿no? Salió de la cafetería y le dice a la chica, ¿no? Mira, no sé qué pasa, no sé qué hay, pero el Señor me ha dicho que Él te ama. O sea, ni la conocía. Wow. Ni la conocía la chica. Bueno, y uno dice, pero, oye, ¿cómo se da esto? Bueno, y a veces, al menos te lo puedo decir, en mi ministerio sacerdotal, puedo darte ejemplos de que uno ni sabe por qué dijo determinada cosa. O sea, uno la dice porque en ese momento, bueno, piensa que es lo más sensato, lo más lógico, y de repente hizo un bien enorme. Yo me acuerdo de un sacerdote que tenía mucha fe, un sacerdote bondadosísimo y muy inteligente, el padre Carlos Lojoya, un sacerdote argentino. Él predicaba excelentemente, era un maestro predicando. La gente se agolpaba en su parroquia para escucharlo predicar. Este sacerdote dice que se grababa los sermones. Después de esos sermones, ahora están online, ¿eh? Están online. Pues predicaba muy lindo. Él se grababa los sermones y se escuchaba para ver sus errores, sus motes y cosas por el estilo. En determinado momento algunos chicos de la parroquia estaban con él escuchando las cosas y él decía, eso es del Espíritu Santo. Jamás pensé decirlo. Él preparaba muy bien, o sea, tú sabes que un sacerdote, si quiere ser un buen sacerdote, tiene que preparar la homilía, no se puede hablar todo el tiempo de los lirios del campo, ¿me entiendes? Y de los pájaros que anidan en el cielo, ¿cierto? Hay que saber claramente cada homilía, prepararla, saber quiénes son las personas a las que te diriges, pero en eso ciertamente Dios muestra sus dones, ¿cierto? Nos da sus dones y nos da justamente el don de consejo. Al sacerdote Dios le da, no por su santidad, sino por el ministerio que ejerce, el don de consejo, para saber aconsejar, para saber predicar. Digamos, ciertos dones, y bueno, discernimiento, evidentemente. Don gracia. Claro, sí, Unimos, por ¿verdad? supuesto, sí, por eso, gracia actual o gracia gratis data, ¿cierto? Es la gracia que se puede entender por todas las gracias. Dones del Espíritu Santo, virtudes infusas, todas esas son gracias, porque son dadas gratis por Dios. Pero estábamos hablando de los carismas, ¿cierto? Que son esas gracias puntuales que sirven para ayudar a otros. Así como la gracia actual ayuda al que vive en gracia, y al que no vive en gracia también lo hace vivir en gracia, ¿cierto? Así las gracias gratis datas, los carismas, ayudan a la iglesia, están al servicio de la iglesia. Entonces, por ejemplo, el caso que te puse puntual, esta chica que era mesera en un bar y de repente la ve a la otra que ni la conoce ni nada y de repente le dice una cosa así. Habrá vencido inclusive hasta vergüenzas para poder decir una cosa así, porque ¿quién va a un desconocido a decirle una cosa como estas? ¿Me entiendes? Bueno, y esto fue, pero mira, porque ahí se ve cómo está la gracia de Dios. Esta frase es la que hace que esa chica se convierta. O sea, eso que le dice esta mujer totalmente desconocida. Esta chica, por lo que llego a acordarme, había tenido una infancia católica, claro, no tan católica, pero al menos sus padres, digamos, no eran ateos, ¿me entiendes? Pero lo que la convirtió fue esta frase. Por tanto, entonces tú dices, como el árbol bueno da frutos buenos, y como se conoce el árbol por sus frutos, así dice Jesucristo, se entiende que esto es una gracia de Dios que recibió esta chica para convertirse. Y en hacer lo que ahora hace, es una líder pro vida Bueno, que ha imagínate. denunciado lo que ella trabajaba en la ONU haciendo proyectos para meter educación sexual, entre comillas, que Claro, son preservativos de abortos, en toda América Latina. Imagínate, ¿no? Entonces, por eso es interesante este asunto de la gracia actual, ¿no? Mira, vemos en un caso concreto, pero yo te voy a decir cosas más cotidianas. A veces caminamos por el centro y vemos una iglesia abierta y nos da ganas de entrar al Santísimo, a rezarle. ¿Cómo no voy a entrar al Santísimo? Voy a rezar al Santísimo.
¿Y eso tú crees que nos viene de que somos buenitos, que somos, digamos, muy acostumbrados a la oración? No, eso es por una gracia que viene de Dios. El Papa Francisco, Gracia actual. claro, una gracia actual, por Estamos supuesto. repasando la Sí, lección. sí, sí, por supuesto, una gracia actual. El Papa Francisco habla de distintos tipos de santidad. Bueno, Santa Teresita, el Niño Jesús, habla de los distintos tipos de santidad, pero el Papa dice, hay una santidad ordinaria y hay una santidad extraordinaria. La santidad extraordinaria es de los santos que hicieron milagros, de los santos que hacían, digamos, que tenían esos carismas. Un santo, Taumaturgos. claro, un santo Padre Pío de Pietrelcina que veía la conciencia del prójimo. Cura de Ars. Que, claro, o sea, bueno. Y tenemos después esa gracia ordinaria, o sea, esa santidad ordinaria de esas personas que vivieron toda su vida en fe, con los problemas cotidianos, con las situaciones que tuvieron que resolver, pero en todo estuvieron con Dios. Hasta cuando cerraron sus ojos estuvieron con Dios, ¿no? Hay una oración muy bonita que a mí me enseñaron de muy niño, que es con Dios me acuesto, con Dios me levanto, ¿no? O sea, tuvieron todo el tiempo con Dios, desde que se levantaban hasta que se acostaban. Y esto es tan bonito porque nos hace ver justamente la grandeza, ¿no?, de esa gracia que se inserta en nuestra vida y que nos hace vivir humanamente, porque nadie de nosotros puede decir, Dios me movió de manera impulsiva, coercitiva, ¿me entiendes? No, te movió de manera dulce y tú aceptaste y valió la pena. Un San Pablo es una excepción, no suele ser, ¿no? Pero el mismo San Pablo, porque el mismo San Pablo... Porque es derribado del Pero caballo. ese derrumbarse, claro, evidentemente Dios le pegó un empujón, ¿no? Bueno, a veces nosotros somos tan brutos que también necesitamos un empujón, ¿cierto? Pero San Pablo iba, o sea, imagínate si él era judío y los cristianos se quejaban constantemente de la perfidia judía. Cristo mismo hablaba de la perfidia judía. Tú piensas que los judíos principales, cuando Jesús resucitó a Lázaro, querían matar a Jesús y como veían que mucha gente ya no solamente veía a Jesús, sino a Lázaro que había muerto, querían también matar a Lázaro. Sí. O sea, homicidio a Cristo porque lo odian y homicidio a Lázaro, ¿qué tenía que ver Lázaro? Pero claro, era la fuente más clara de constatar un milagro. Increíble, sí. Entonces, eso es la perfidia. O sea, esa es la obstinación en el mal. San Pablo ya había visto la muerte ¿cómo se llama? El protomártir San Esteban. Así es. Y ahora se ve en busca de cristianos, estaba cebado. Sí. Tiene ganas de llevarse cristianos y que los maten. Se iba a Siria, ¿no? Se iba a Damasco. Damasco no es Tierra Santa. ¿Qué tiene que hacer un judío en Damasco? Claro. ¿A qué se iba? Se iba a matar cristianos. O sea, él iba en busca de cristianos, estaba cebado, ¿no? Como cuando el animal feroz ha comido sangre, ha bebido sangre y ha comido carne y está cebado para seguir. Esa era la actitud de San Pablo. Él mismo lo dice, ¿no? Era discípulo de Gamaliel, celoso de las cosas de Dios, y como era celoso de la ley, iba en busca de cristianos. Era su presa, los cristianos. Cuando cae del caballo, o sea, sí, la caída del caballo es una gracia de Dios, es un golpe que Dios le da, pero la actitud, ¿no? Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, Saulo ya deja de tener esa actitud de decir, no, yo soy discípulo de Gamaliel, yo soy judío, hijo de judíos, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Quién eres, Señor? Empieza a escuchar. Eso es una gracia. Empieza a escuchar. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y es inmediato el cambio, ¿no? Ve a Damasco, ¿no? Y busca, ¿no? Ve a la calle larga, etcétera. Todas las indicaciones que le da Jesucristo, ¿cierto? Y ahí te voy a decir qué es lo que vas a hacer. Entonces es una gracia que recibe San Pablo para cambiar de vida. Si no hubiera tenido esa gracia, Pablo no cambia. Pablo era duro, estaba totalmente idealizado con la ley judía y tenía el deseo de, así como había matado a Esteban, matar a otros cristianos. ¿Y pudo haber dicho no? Podría haber dicho no. En teoría sí. ¿Cuántos ¿verdad? dijeron que no? Así es. O sea, ¿cuántos, Dios mío, cuántos judíos podrían haber recibido, o sea, los fariseos, ¿no? Podrían haber recibido tanta gracia? Tenemos un Nicodemo que se hacía discípulo de Jesucristo en la noche para no venderse, pero los otros podrían haber, o sea, vieron el milagro. Betania era un lugar donde habían muchos fariseos. Ujú. Vieron el milagro, 4 días de muerto, un hombre, y de repente vive. Y olía mal y no todo. creyeron. No creyeron. Entonces,
Por eso, ¿puede decir que no el hombre? Sí, es el misterio del hombre. Yo no sé si comenté alguna vez, hay un caso que es durísimo. San Alfonso María de Ligorio lo trae en las obras ascéticas. Un sacerdote que posiblemente haya sido él. Yo no sé no me acuerdo ahora si te lo comenté. Fue a buscar a una mujer que estaba muy enferma, ya casi a punto de morir. Esa mujer estaba en concubinato. Entonces, el misionero va y la atiende. En un momento de enfermedad, le da la absolución, le da todo, porque en principio, bueno, estaba en artículo mortis. Después de haberla visto, haberle hablado, haberle aconsejado seguramente lo que es el pecado, que tiene que salir del pecado y qué sé yo, de repente llega el conviviente, ¿no? Ya había terminado todo. Yo no me acuerdo ahora si le dio la comunión, la atendió, eso sí me acuerdo, la atendió, le dio los sacramentos, le dio todo. Y cuando lo ve entrar al conviviente, la mujer que estaba en el lecho de muerte y a punto de morir, le dice al sacerdote: Padre, por este valen 5 infiernos. San Alfonso María de Ligorio, ¿ok? Está en las obras ascéticas, quien quiera leerlo, léalo. Pero, ¿se puede rechazar la gracia de Dios? Claro. ¿Se puede tener los sacramentos y rechazar la gracia de Dios? Claro que sí, porque tu libertad siempre va a estar allí. Siempre va a estar allí. Para aceptar o para rechazar, ¿no? Gracias actuales, gracia habitual, ¿no? Pero estas gracias carismáticas, ¿no? Entonces son esas gracias que ayudan a la iglesia, a los fieles. Por eso San Pablo menciona la gracia del conocimiento, de la ciencia, ¿no? La gracia de la predicación, la gracia de la profecía, ¿cierto? Que él toca. La gracia, por ejemplo, del don de lenguas, ¿no? El don de interpretar las lenguas. Y después están los ministerios, ¿no? Que en la iglesia son los ministerios de ordenación sacerdotal o del orden sagrado, ¿no? El del presbiterado, el del episcopado, el del diaconado. Son ministerios que también son maneras de que Dios envía sus gracias para que los cristianos puedan tener, digamos, su santificación. Y, como dice Santo Tomás, ayudamos unos a otros. Y por eso es que Dios da esas gracias que sirven para el bien de los demás, que no necesariamente hablan de la santidad de la persona. Ahora, Dios enriquece a muchas personas que tienen santidad de vida, que tienen una gracia grande, habitual, una gracia poderosa, también las adorna con estas gracias para ayudar al prójimo. Pero no son necesarias. Pero o sea, no significa que esas sean las gracias de la santidad. Porque podríamos tener fundadores de orden religiosas, de movimientos, de una vida sencilla pero santa, correcta, sin gracias así espectaculares o llamativas. Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, ¿cuáles son, digamos, esas gracias carismáticas de las que habla San Pablo en la carta a los Corintios? ¿Cuáles gracias tenía la Virgen? O sea, don de curación, don de profecía, don de enseñanza, don de lenguas, don de interpretarlas. ¿Cuáles son las gracias que tenía la Virgen? Y Padre, cuando preparamos este espacio ya nos toca acabar que estamos en marzo, San José. Claro. Sencillísimo. Sí. Lo que se ve en San José, más que esas gracias carismáticas, se ve una gracia poderosa que lo llevó libremente a obedecer a Dios toda su vida, ¿no? Por eso que San José, patrono, ¿cierto? Patrono de tantas cosas en la iglesia, patrono de la misma iglesia, ¿cierto? Porque, digamos, lo que en él se ve constantemente es que fue fiel a la gracia de Dios. El justo José, ¿no? Era un hombre justo. Y ese hombre justo habla de la justicia. Esa justicia, acuérdate que está relacionada a la justificación. Dios nos hace justos. Y él era fiel a la justificación que Dios le había dado. Mirando ese ejemplo quizá, ¿no? Y el minutito que nos queda, yo que estoy viendo, escuchando y digo, Padre, tiene razón. ¿Qué puedo hacer para vivir esto? Bueno, la primera cosa es la oración, porque eso no hemos hablado, pero el tiempo de San Alfonso María de Ligorio era un tiempo muy confuso en estas cosas. Había un montón de cosas, se distingue actualmente, ¿no? Entre la gracia suficiente y la gracia eficaz. Yo no me voy a meter en eso, no quise hablar de este tema, pero decía San Alfonso, la oración. Él decía constantemente, el que reza se salva, el que no reza se condena. ¿Quieres vivir en gracia de Dios? No solamente es el sacramento que recibes, eso es importantísimo, oración. La oración te lleva a vivir en gracia, la oración te lleva a reconocerte si estás en gracia. El reconocimiento de la gracia es un reconocimiento moral, nos damos cuenta, a ver, ¿estoy sin pecado? Sí, estoy sin pecado, entonces estoy en gracia. Entonces la oración te lleva al contacto con Jesús, la oración hace que tu vida sea una vida eficaz de la gracia, ¿no? La oración te pone en contacto con Cristo, pero hasta la oración es una gracia de Dios, ¿sí?
pero la oración. Entonces, movernos a la oración. Este tiempo de la Cuaresma es un tiempo tan bonito para rezar, ¿no? Para introducirnos en la oración. ¿Ser agradecidos, Padre, con esa Claro, misma gracia? por supuesto. Claro, digamos, la gracia es un regalo, pues hay que agradecerlo, ¿no? Y la gracia, y el ser agradecidos con la gracia te prepara a recibir otras gracias más, ¿no? ¿Te acuerdas esa frase que dice San Luis María Griñón de Montfort, ¿no? Las gracias que Dios te prepara. Tú aceptas una gracia, eres fiel a una gracia, y Dios te prepara un rosario de gracias, ¿no? Qué bonito. Es como una cuentita del rosario, ¿no? Un rosario, digamos, una cuentita te lleva a otras cuentas, a 50 gracias, ¿cierto? Así es Dios. Cuando tú le agradeces, cuando tú le eres fiel, cuando tú aceptas una gracia, entonces tú te dispones también, por la gracia de Dios, a que Dios te envíe tantas otras gracias. De hecho, esa frase de San Juan, que uno siempre la tiene que ir reflexionando, ¿no? y masticando, de su plenitud hemos recibido gracia tras gracia. ¿Qué cosa hay en nuestra vida que no haya sido una gracia de Dios? ¿Qué cosa hay desde que hemos sido engendrados, nuestro nacimiento, nuestras cualidades buenas, nuestra vida, nuestra historia? Toda está adornada de la gracia de Dios. Todo está, o sea, si bien por nuestra miseria podemos haber caído en muchos pecados, nos pueden haber pasado muchas cosas un poco feas y qué sé yo, pero siempre ha estado la gracia de Dios, ¿no? Es interesante el tema de que el salmo, ¿no? Que el salmo del pastor, él me lleva por cañadas oscuras. A veces las cañadas son bien oscuras, bien oscuras, pero él va conmigo. Su mano y su cayado me sostienen, ¿no? Entonces eso es muy importante y eso es la gracia de Dios. Bellísimo. El cayado de Dios es la manera de conducirnos. Él va adelante. Y su mano, su brazo nos sostiene. Nos agarramos como niños al brazo de Dios. Él está siempre con nosotros. Él siempre marcha con nosotros. Junto a nosotros siempre va el Señor. En nuestro corazón. Con eso quizás es que tenemos que acabar, porque ya nos da el tiempo, pero pidiéndole la bendición, porque realmente esto no lo vamos a vivir con nuestras solas fuerzas. Tenemos que quererlo, pero no lo vamos a vivir con nuestras fuerzas, viene de Dios. Le agradecemos, Padre, que nos haya acompañado, le esperamos en otra ocasión y le pedimos la bendición. Muy bien, entonces en esta bendición también va mi deseo de que todos tratemos de vivir en gracia de Dios. Que sea nuestro objetivo, nuestro valor más grande, nuestro tesoro más grande en nuestra vida, vivir en la gracia de Dios y ser fieles a las gracias que Dios nos envía. Todos los días, a cada instante, Dios nos envía un montón de gracias. Tal vez ahora te está enviando una gracia a ti y Dios quiera que sepas aceptarla y que sepas vivir y fructificar en esa gracia que Dios te da. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Padre, muchas gracias. Muy bien, hermano. Hasta pronto. Hasta pronto. A los amigos de NS también hasta otra ocasión. No se muevan de nuestra sintonía, que tenemos más para ustedes.